La mansión de Richard Thompson, enclavada en un rincón exclusivo en las afueras de Nueva York, era mucho más que una obra arquitectónica de imponente belleza. Era un símbolo de poder, riqueza y, paradójicamente, de una soledad desgarradora. Rodeada por jardines meticulosamente diseñados que parecían competir con las mejores obras de arte paisajístico, y sostenida por majestuosas columnas de mármol blanco que brillaban a la luz del sol, la mansión emanaba una grandeza que deslumbraba a quienes la contemplaban. Sin embargo, detrás de esa fachada perfecta, sus muros encerraban un silencio inquietante, una calma espectral que narraba historias de pérdidas irreparables y recuerdos que el tiempo no había logrado apagar. Desde que Emily, su esposa, desapareció en circunstancias misteriosas hacía 2 décadas, la casa había perdido su alma. Lo que alguna vez fue un hogar lleno de música, risas y calidez, se había transformado en un mausoleo, un espacio donde el tiempo parecía haberse congelado. Cada rincón del lugar guardaba la presencia ausente de Emily. Los muebles permanecían inalterados, las cortinas seguían siendo las mismas que ella había elegido, y el aroma de sus flores favoritas, ahora artificial, impregnaba el aire como un intento vano de mantener viva su memoria. Richard, pese a su innegable éxito como empresario, había descubierto que la fortuna y el prestigio eran incapaces de llenar el abismo emocional que la ausencia de Emily había dejado en su vida. Durante años, se había volcado en sus negocios, ampliando su imperio, cerrando acuerdos millonarios y viajando por el mundo en busca de distracciones que nunca lograban ser suficientes. La riqueza le permitió rodearse de comodidades, de arte y lujo, pero también lo aisló, sumiéndolo en una rutina fría y mecánica, donde cada día era una copia del anterior. Las fiestas exclusivas que organizaba en sus primeros años de duelo se habían extinguido, los amigos y socios que solían frecuentar la mansión ya no eran bienvenidos, y los pasillos quedaron envueltos en un silencio tan pesado que parecía opacar hasta el susurro del viento. Todo esto cambió de manera inesperada una tarde, cuando un sonido inusual rompió la monotonía. Una melodía, suave pero llena de intensidad, comenzó a resonar por los corredores de la casa. Era el sonido de un violín, interpretado con tal maestría que logró detener a Richard en seco. El sonido lo inundó de una oleada de emociones que no sentía desde hacía años. No era una melodía cualquiera. Era la canción de Emily, una pieza que ella solía tocar en los momentos más íntimos de su vida juntos. La sorpresa lo dejó inmóvil, con el corazón latiendo como si intentara sincronizarse con las notas que llenaban el aire. ¿Quién podía estar tocando esa melodía? ¿Era posible que fuera ella? Desde aquella fatídica noche en que Emily desapareció, la vida de Richard había sido una interminable sucesión de días grises y noches vacías. La mansión, otrora un espacio vibrante y lleno de vida, había quedado atrapada en el pasado, como un testigo mudo de su tragedia personal. El piano de cola en el salón principal, que solía ser el epicentro de reuniones familiares y presentaciones musicales, había permanecido intocado desde entonces, cubierto por una fina capa de polvo que parecía simbolizar el olvido. Las habitaciones, decoradas con fotografías que capturaban los momentos felices de la pareja, parecían cobrar vida para reprocharle su incapacidad de avanzar o encontrar respuestas. Emily había desaparecido en una noche lluviosa, tras un accidente automovilístico que marcó un antes y un después en la vida de Richard. Aunque él sobrevivió con heridas menores, despertó en el hospital con una noticia que lo devastó. Emily no estaba en el lugar del accidente, y nadie tenía idea de dónde podría estar. Esa incertidumbre lo llevó a iniciar una búsqueda frenética y exhaustiva, recurriendo a los mejores detectives y a todos los recursos que su fortuna podía ofrecer. Pero cada pista, cada dato prometedor, terminaba siendo un callejón sin salida. Con el tiempo, incluso los más optimistas se resignaron, pero Richard jamás dejó de aferrarse a la esperanza de que algún día descubriría la verdad. En un intento por llenar el vacío que lo rodeaba, decidió contratar a Samantha Miller, una joven eficiente y discreta, cuya energía parecía desafiar la atmósfera opresiva de la mansión. Samantha no era solo una asistente más. Poseía una curiosidad innata que, aunque respetuosa, empezaba a romper con el pesado silencio que reinaba en la casa. Fue una tarde de otoño, oscura y fría, cuando Samantha decidió limpiar el sótano de la mansión, un espacio olvidado que parecía haberse convertido en un depósito de memorias. Entre las sombras de cajas apiladas, muebles cubiertos por sábanas y el aroma a humedad que impregnaba el lugar, sus ojos se detuvieron en un objeto que destacaba por su peculiar forma.
Un estuche alargado y cubierto de polvo descansaba en una esquina, como si hubiera esperado pacientemente ser descubierto. Con una mezcla de curiosidad y expectación, Samantha se acercó, retiró la capa de polvo y abrió el estuche con delicadeza. Dentro encontró un violín exquisito, cuya madera brillaba incluso en la penumbra, como si el tiempo no hubiera logrado opacarlo del todo. El cuello del instrumento estaba adornado con un intrincado tallado de hojas de yedra, un detalle que le confería un aire casi mágico. Algo en ese violín la atrajo de inmediato, como si el objeto emanara una energía sutil, familiar y reconfortante, como el reencuentro con un viejo amigo perdido en el tiempo. Sin detenerse a pensar demasiado, tomó el instrumento con cuidado, lo sostuvo en sus manos y pasó los dedos por las cuerdas. Apenas rozó el arco contra ellas, un sonido profundo y resonante llenó el sótano. Fue como si el violín hablara, como si quisiera contarle una historia que había aguardado años para ser narrada. Samantha comenzó a tocar instintivamente, sus manos moviéndose con fluidez, sin duda alguna, como si hubiera nacido para ese momento. La melodía que emergió era perfecta, cargada de una emoción tan intensa que parecía no solo llenar el espacio físico, sino también algún rincón olvidado de su alma. Arriba, en el piso superior, Richard estaba sumido en sus pensamientos en el estudio cuando las primeras notas llegaron hasta él. Al principio pensó que era una ilusión, un eco de su mente jugándole una cruel broma. Pero a medida que la música continuaba, se dio cuenta de que aquello era real. Reconoció la melodía al instante. Era la canción de Emily, la pieza que ella había compuesto y que solo ella sabía tocar con tanta sensibilidad. Movido por la incredulidad y una creciente emoción, Richard dejó todo y bajó apresuradamente las escaleras. Cada paso lo acercaba a una verdad que no sabía si estaba preparado para enfrentar. Cuando llegó al sótano, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó sin aliento. Allí estaba Samantha, completamente entregada a la música, tocando con los ojos cerrados, ajena al impacto que causaba en él. ¿Cómo conoces esa canción?, preguntó Richard, con la voz quebrada por la emoción y el asombro. Samantha abrió los ojos de golpe, sobresaltada por la intensidad de su tono. No lo sé, respondió con honestidad. Siempre la he tocado. No sé de dónde la aprendí, pero siempre ha estado conmigo. En los días siguientes, Richard no pudo apartar de su mente lo que había presenciado. La forma en que Samantha tocaba el violín no era solo técnica, era idéntica a la de Emily, con la misma pasión y precisión. Incluso el violín mismo era inconfundible. Cada detalle coincidía, el tallado de yedra, el tono único del barniz, las marcas de uso que Emily había dejado en su instrumento favorito. Desconcertado y decidido a encontrar respuestas, Richard comenzó a hacer preguntas, tratando de entender cómo ese violín había llegado a las manos de Samantha. ¿Cómo era posible que ella, una joven que parecía no tener conexión con Emily, conociera esa canción tan íntima? Samantha compartió lo poco que sabía de su propia historia. Había crecido en un orfanato en Chicago, sin recuerdos de su familia biológica. El violín, según le dijeron, había llegado con ella cuando era un bebé. Para Samantha, el instrumento había sido su única constante, su refugio en los momentos más oscuros. Jamás se había cuestionado su origen. Simplemente siempre había estado ahí, como una extensión de ella misma. ¿Y tus padres?, preguntó Richard con una mezcla de esperanza y miedo, sintiendo que la respuesta podría cambiarlo todo. No sé nada de ellos, confesó Samantha, encogiéndose de hombros. Me dejaron en la puerta de un hospital cuando era una recién nacida. No tengo más que este violín. Para Richard, aquello era más que una coincidencia. Había algo en la historia de Samantha que encajaba demasiado bien con los eventos que rodeaban la desaparición de Emily. Aunque su mente intentaba mantenerse racional, su corazón le susurraba que esto no podía ser casualidad. Determinado a llegar al fondo del asunto, contactó a Collins, un viejo amigo y detective privado con una habilidad excepcional para resolver los casos más complejos. Le pidió que investigara el pasado de Samantha, que buscara cualquier conexión, por más pequeña que fuera, entre ella y Emily. Collins, un detective con una reputación impecable y años de experiencia en resolver los casos más intrincados, asumió la investigación con el rigor metódico que lo caracterizaba. Desde el momento en que revisó los escasos documentos sobre el pasado de Samantha y los informes del accidente de Emily, supo que había algo más profundo detrás de esas coincidencias aparentes. Sus primeras pesquisas revelaron una conexión inquietante,
El hospital donde Samantha había sido dejada como bebé estaba ubicado a tan solo unos kilómetros del lugar del accidente automovilístico de Emily. Indagando aún más, Collins revisó los informes policiales de aquella fatídica noche. Entre los testimonios recopilados, encontró algo que llamó su atención. Una declaración de una testigo que aseguraba haber visto a una persona sacando un bebé del vehículo accidentado antes de que llegaran los equipos de rescate. Aunque el informe no detallaba quién había sido esa persona, la conexión con Samantha parecía cada vez más probable. Richard, impulsado por una mezcla de esperanza y ansiedad, decidió no esperar los resultados finales de la investigación y unirse a la búsqueda activa junto a Samantha y Collins. Los tres emprendieron un viaje hacia el pequeño pueblo donde, según algunos registros, Emily había sido vista por última vez después del accidente. En el pueblo, encontraron a varios residentes que recordaban vagamente a una mujer herida y confundida que había llegado una noche lluviosa. Según los relatos, la mujer había sido amable, pero visiblemente afectada, como si estuviera lidiando con un dolor indescriptible. Sin embargo, también recordaban que su estancia fue breve, desapareció tan repentinamente como había llegado, dejando tras de sí solo preguntas sin respuesta. Siguiendo una nueva pista que surgió de sus conversaciones, el grupo viajó a Georgia para localizar a Ruth Daniels, una enfermera jubilada que, según los registros, había tenido algún tipo de contacto con Emily aquella noche. Cuando llegaron a su modesta casa, Ruth, una mujer de cabello plateado y rostro amable, los recibió con una mezcla de curiosidad y hospitalidad. «Recuerdo esa noche como si fuera ayer», comenzó Ruth, mientras los guiaba a su sala de estar. Estaba lloviendo a cántaros, y la carretera era un caos. Encontré el coche en una zanja, completamente destrozado. En el asiento delantero estaba una mujer, inconsciente pero respirando, y en el trasero había una bebé llorando desesperadamente. Las palabras de Ruth parecían resonar en la sala como un eco que cargaba con décadas de incertidumbre. Richard, con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó hacia adelante, apenas conteniendo su agitación. «¿Qué hiciste con la bebé?», preguntó con voz temblorosa. «La llevé al hospital en Chicago al día siguiente», explicó Ruth, sus ojos reflejando la empatía y la responsabilidad que había sentido en ese momento. Era lo único que podía hacer por ella. Cuando regresé al lugar del accidente para buscar a la mujer, ya no estaba. Supuse que alguien más la había encontrado y llevado a un lugar seguro. Samantha escuchaba cada palabra con el corazón en un puño. Durante toda su vida había sentido que algo faltaba, un vacío inexplicable que no había sabido nombrar. Ahora, por primera vez, comenzaba a entender de dónde provenía esa sensación. La última y más reveladora pista los condujo a Nashville, a una dirección que Collins había logrado rastrear tras conectar las piezas del rompecabezas. Había indicios sólidos de que Emily estaba viviendo allí, bajo un nombre diferente y lejos de su vida anterior. Cuando llegaron a la dirección, Richard apenas podía contener su emoción. El peso de las 2 décadas de ausencia y preguntas sin respuesta parecía concentrarse en ese momento. Con una mezcla de nerviosismo y esperanza, tocó la puerta. El sonido de pasos del otro lado del umbral hizo que el tiempo pareciera detenerse. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba ella. Una mujer con el rostro marcado por el paso de los años, pero con unos ojos inconfundibles que parecían contener todos los recuerdos de una vida compartida. «Emily», susurró Richard, su voz temblando mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. Ella lo miró, al principio con confusión, como si tratara de reconocer un sueño lejano, pero pronto la emoción tomó el control. «Richard», susurró, llevándose una mano temblorosa a la boca mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. El reencuentro fue un torbellino de emociones, lágrimas, abrazos desesperados y palabras que tardaron en salir pero que estaban cargadas de significados profundos. Emily explicó cómo había sobrevivido al accidente, despertando desorientada y creyendo que Richard y su hija habían muerto. Atrapada en un dolor que consideraba insuperable, había decidido huir, buscando empezar de nuevo en el anonimato. Para Samantha, el momento fue una revelación que transformó toda su vida. Finalmente comprendía su conexión con el violín, con la melodía y con las emociones inexplicables que la habían acompañado siempre. La familia, rota por 2 décadas de distancia, comenzó el arduo proceso de reconstruirse. Aunque las heridas del pasado no desaparecerían de inmediato, la conexión entre ellos era innegable. En los días que siguieron, Richard,
Emily y Samantha compartieron historias, rieron y lloraron juntos. Había mucho que sanar, pero también mucho por lo que luchar. Samantha tomó el violín una última vez, tocando la melodía que ahora no solo era un recuerdo de Emily, sino un símbolo de su reunión. Y mientras las notas llenaban el aire, Richard y Emily se miraron, sabiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro estaba en sus manos. ¿Qué opinas sobre la historia de hoy? Espero tu respuesta en los comentarios. Si quieres combatir estas historias, asegúrate de suscribirte para ver más vídeos como este. Hasta la próxima.